Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal. Marjorie Espinosa, Laura Castellano, Domingo del Pilar, quien les habla, Percio Maldonado, para conversar con el doctor Max Puig, presidente del Partido Alianza por la Democracia, APD. Profesor, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Laura, Marjorie, Domingo y Percio. Encantadísimo de estar con ustedes y con todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Profesor, conté aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 candidatos presidenciales para estas elecciones al día de hoy. No sé si pueden surgir otros o algunos de estos desaparecerán, ¿verdad?, en el escenario. Danilo Medina, Luis Abinader, Federico Antún, Ninú Tavares, Guillermo Moreno, Atuey de Can y Juan Cohen. ¿Cuál de esos se queda en las proyecciones políticas? Bueno, ya usted hizo un pacto ayer, anunció un pacto ayer. Pero antes de responder quién se queda, yo quiero decir que eso es muy bueno para la democracia. El que haya muchos. No, en un momento en que nadie se puede postular al Senado de la República, por ejemplo, en el PLD, en el PRD, en el Partido Reformista, nadie se puede postular, porque hicieron un pacto según el cual esas candidaturas están reservadas, lo que quiere decir que no van a ser sometidas al escrutinio democrático al interior de esos partidos, sino que van a ser designadas de dedo. Mejor dicho, no van a ser designadas de dedo. Son producto de un pacto, mediante el cual esos legisladores que aprobaron la reforma constitucional son compensados con la candidatura única por sus partidos respectivos. Pero pasa casi igual en la Cámara de Diputados, porque casi todos votaron a favor de la reforma constitucional, son candidatos únicos de sus partidos, y pasa igual para la mayoría de los alcaldes. Entonces, qué bueno, ¿verdad?, que el pueblo dominicano va a tener diferentes opciones, diferentes posibilidades, va a poder escoger. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién va a ser seleccionado? Bueno, yo quiero decir que los últimos pronósticos que se han hecho en la República Dominicana han fracasado. En enero todo el mundo pensaba en este país que los dos candidatos presidenciales el año próximo iban a ser los expresidentes Fernández y Mejía. Ese pronóstico se cayó por completo. No fue como la mayoría pensaba. Resultó que el presidente hizo modificar la Constitución y en los otros partidos, bueno, pues no sucedió como se pensaba. Lo que quiero decir es que la vida política dominicana es muy fluida. Es decir, esto está en un movimiento, está muy en movimiento y justamente nosotros dentro de ese contexto hemos considerado en Alianza por la Democracia que era importante presentar una opción distinta, una opción diferente, una opción con capacidad para ser reconocida por el pueblo dominicano. Sin embargo, a nivel electoral, aquí históricamente no parece haber tanta sorpresa. El país está llegando a ese punto en que un candidato, a lo mejor que no aparezca en las primeras posiciones, surja en un trayecto electoral. Bueno. Normalmente eso viene matizado por una crisis de los partidos políticos. Pero es que hay una gran crisis. Pero hemos llegado a ese punto. Pero los 3 llamados partidos tradicionales, los 3 se rompieron. Los 3 están en ruptura. Porque si bien la ruptura... Pero unos más que otros. Bueno, claro. Total. Si bien en el caso del partido de gobierno la ruptura no ha sido oficialmente consagrada, es un hecho que hay posiciones encontradas y hay provincias donde ya eso se produjo, donde ya el PLD se rompió, donde ya eso pasó, donde ya eso sucedió. Pero si esas confrontaciones internas no llegan a quebrar cierta institucionalidad en el partido y el partido mantiene su vocación de poder, como lo ha hecho el PLD, evidentemente los problemas son menos. Pero es interesante cómo usted lo plantea porque efectivamente en el último año y medio han cambiado muchísimas cosas, pero estamos a 7 meses de las elecciones. Y a 7 meses de las elecciones uno necesariamente tiene que pensar que esta planilla inicial de aspirantes a la presidencia solamente se puede reducir, porque pensar que un nuevo candidato entre en la fórmula a esta altura quizás es un poco a destiempo. Pero hay un candidato que ha perdido 15 puntos en 2 meses.
en las preferencias. 15 puntos en 2 meses. ¿Y a cuál candidato usted se refiere? Al presidente de la República. Pero sin embargo, dentro de la valoración aún mantiene muy buenas notas, al parecer. ¿Seguro? ¿Entiende que dentro de esa incertidumbre de la coyuntura política podría decrecer tanto como para no ser considerado dentro de las primeras posiciones elegibles? No sé, pero van 15 puntos en 2 meses. ¿Y con qué Eso se llama encuesta? Eso se llama caída libre. ¿Cuál es la encuesta que sustenta esa caída libre? Hay diferentes encuestas. Yo pienso que va a haber un punto de referencia en los próximos días, porque la única encuesta disponible que pueda servir como mecanismo de comparación es la Gallup. ¿Por qué? Porque es regular, es trimestral, se hace con la misma metodología. Es muy difícil comparar encuestas de diferentes empresas, ¿verdad?, de diferentes metodologías. En la Gallup de marzo, el presidente Medina tenía 67, en la Gallup de junio-julio tenía 63, es decir, bajó, no, tenía 68 primero y 63 luego, ahí bajó 5 puntos en esos 3 meses y tengo entendido ya por referencias de otras encuestas que está rondando los 50-52 puntos, lo que lo llevaría de 68 a 52-53. Sin embargo, y es explicable con todo lo que está pasando. Yo no estoy diciendo nada del otro mundo. Lo que está sucediendo en la República Dominicana no es para que el presidente caiga a 10, es para que caiga más puntos. Pero a pesar de que pueda haber una reducción, e independientemente de cuánto sea la reducción, ¿no parecería que esa diferencia la están capitalizando otros candidatos? Bueno, pero porque no se ha visto un aumento significativo en las mediciones de los demás. Bueno, es que todavía oficialmente la campaña no ha comenzado. El único que está en campaña aquí desde el 2012 se llama Danilo Medina, aunque lo disimulaba, ¿verdad? Nosotros lo disimulan también bastante bien, doctor. Bueno, ayer usted hizo un acto también que de campaña debe llamarse. No. De todas maneras, es decir, es importante que cada fuerza trata de posicionarse, sobre todo cuando uno tiene enfrente una maquinaria de las proporciones que tiene esa maquinaria y el uso que hace de recursos que son de todos nosotros. Doctor, es normal que eso pase. Usted hablaba de los pronósticos de principio de año, de cómo cuando todo el mundo pensaba que Leonel Fernández, los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía serían los candidatos, todo eso se ha derrumbado y todos sabemos que eso ha sido el resultado de decisiones tomadas entre pocos, tanto en un caso como en el otro. ¿Pudiéramos interpretar que la democracia en República Dominicana se ha convertido en eso? ¿Que son unos pocos los que deciden lo que quiere la mayoría? O sea, la democracia en la República Dominicana está en franco retroceso. Incluso los 3 llamados pactos, que para nosotros son 3 grandes imposiciones, las 3 tienen como común denominador el retroceso de la democracia. Me refiero al pacto constitucional, en el que legisladores cambian su voto por su propia reelección. El pacto de los 15 puntos interno al PLD, mediante el cual el presidente Medina se ponen de acuerdo. Prácticamente depone al presidente, desde el punto de vista partidario, al expresidente Fernández, y el pacto con el PRD también otro tanto. ¿Cuál es el común denominador de esos pactos? Que todos niegan el derecho democrático fundamental a elegir y ser elegido. Por eso le digo, son unos pocos los que están decidiendo. Con esos pactos desaparece prácticamente la democracia al interior de los partidos en la República Dominicana. Eso es gravísimo, eso es gravísimo. Y, además de retroceso, pudiéramos interpretar que está secuestrada la democracia. Se puede utilizar ese término perfectamente, pero además de ese fenómeno, hay que decir que este no es un fenómeno de hoy, de esos pactos. Es que desde hace varios años se vienen proponiendo y se vienen ejecutando medidas restrictivas de derechos en la República Dominicana.
Esas medidas restrictivas de derechos son muy diversas, tocan un abanico muy amplio. Por ejemplo, el hecho de que los ciudadanos no puedan querellarse ante los tribunales por la acción de un funcionario. El hecho de que en el Código Laboral se pretenda reducir los derechos de maternidad a las mujeres consagrados desde hace años y que forman parte de convenios internacionales firmados por la República Dominicana. El hecho de que se le despoje de su nacionalidad dominicanos. Entonces, cuando uno se pone a observar, se da cuenta que es toda una secuencia de medidas que afectan los derechos civiles y políticos. ¿Cuál es el clímax de aquello? Es decir, la negación del derecho democrático fundamental a elegir y ser elegido. Pero eso está trayendo también serias consecuencias, eso está trayendo también la acción contraria. Profesor, comparto con usted el criterio de la reducción de la democracia interna de los partidos. Sin embargo, me sorprende que los partidos que se presentan como opciones tampoco ejercen esa dinámica como para establecer la diferencia. Por ejemplo, el PRM, sé que la mayoría de los casos también está recurriendo al mismo mecanismo de hacer encuestas, pero que en definitiva es indicar quién va y no permitiendo los procesos internos. Y yo le agregaría a eso que no solamente es el mecanismo interno, sino que el PRM parece que se aboca a un proceso de captación de aspirantes descontentos de otros partidos, lo cual evidentemente va a terminar en que se sustituyan las aspiraciones de los que están en el PRM por algunos de afuera. Entonces, al final estamos hablando de otro proceso que también debilita la democracia interna. Sí, al final la pregunta es, ¿hacia dónde se conduce el sistema democrático de República Dominicana en el sistema político nacional? Que prácticamente no deja a nadie haciendo una práctica diferente. Sí, hay prácticas diferentes. ¿A dónde? Sí, les voy a explicar. Bueno, en primer lugar, esa crisis de los partidos, que es una crisis real, los tres llamados partidos principales se han fracturado, se están fracturando. Implica una crisis del sistema político. Y esa crisis del sistema político se expresa justamente también a través de esa negación de ese derecho fundamental a elegir y ser elegido. En esas condiciones es normal que mucha gente se vaya de los partidos donde están, si les niegan el derecho más elemental. Es decir, yo digo que a veces dicen que los tránsfugas, pero ¿cómo van a ser tránsfugas si no les permiten ejercer sus derechos? Tienen que irse, tienen todo el derecho, ¿cómo los pueden condenar? Ahora, obviamente la democracia está siendo negada desde arriba, desde el poder. Y en primer lugar desde la ambición. Es la ambición del presidente de la República y del grupo que le rodea. Es decir, que ha impuesto la reforma constitucional, que pretenden quedarse todos ahí, es decir, no dar espacio a otros. Ahora, si se niega la democracia desde arriba, entonces hay que construirla desde abajo. La propuesta nuestra en la Alianza por la Democracia es eso. Es decir, que en vez de estar pensando solamente en los candidatos presidenciales, que pensemos también, sobre todo, en el punto de partida de la democracia. Es decir, que es lo local. Nosotros estamos planteando que si se niega la democracia desde arriba, podemos construir la democracia desde abajo y que se pueden realizar incluso primarias populares y que se pueden escoger candidatos desde las comunidades que respondan al interés de esas comunidades, independientemente de que las personas escogidas no pertenezcan a ningún partido político. Nosotros eso lo hemos empezado a practicar, lo estamos practicando. Y el ejemplo más directo, es decir, es el caso de una fractura de uno de los partidos. En Higüey se desprendió del PLD la corriente modernizadora de Avanzada. Y nosotros hemos hecho en la APD un pacto con esa corriente. Y nuestro jazz está claro. Doctor, pero la escogencia ayer de su candidata presidencial no es una negación de esa democracia a que se aspira, no es un señalamiento de dedo por igual como se critica a los demás partidos. Para nada. ¿Cómo van a escoger ustedes los candidatos a cargos electivos y municipales? Es que congresionales y municipales. Es que se reunió el Pleno Nacional de Dirigentes de la Alianza por la Democracia, que es una representación amplia de prácticamente toda la organización. Analizamos, ponderamos, discutimos y decidimos que podía ser un candidato que no perteneciera a nuestras filas quien asumiera la representación de la APD.
En ese sentido, nosotros decimos, queremos unidad. Bueno, la practicamos. ¿Y cómo la practicamos? Bueno, con el desprendimiento. Es decir, ¿qué mejor signo de unidad que decir que puede ser un candidato de otra organización? Y hemos escogido una mujer, hasta ahora la única candidata mujer. Y esa candidata mujer puede ser la primera mujer presidenta de la República Dominicana. ¿Por qué no? Pero entonces, el acuerdo político con Opción Democrática, ¿se circunscribe a la candidatura presidencial o también tiene alcance en lo congresional y lo municipal? Sí, tiene alcance general, porque nosotros lo que planteamos en la APD fue, primero, vimos que el pueblo dominicano necesita tener opciones. La APD tiene una propuesta que ha venido construyendo, una propuesta programática. La APD tiene puntos de vista sobre los más diversos aspectos de la vida nacional. Quizás sea la organización política que más posiciones ha fijado sobre los grandes temas del quehacer nacional, sobre el tema ambiental, sobre el tema del empleo, sobre el tema de la salud, sobre el tema de la educación. En fin, ahora, esas propuestas necesitan ser encarnadas y en un sistema electoral, en un sistema, ¿verdad?, basado en la elección, hay que presentar candidatos. En vez de presentar un candidato o una candidata proveniente de las filas de la APD, como digo, hemos presentado una candidata. Le hemos propuesto eso a la candidata y a su partido. Y la candidata, en este caso, Minuta Vares Mirabal, y su partido han analizado aquello y aquello se ha concretado entonces en un acuerdo. Pero ha habido procesos democráticos al interior de Opción Democrática, al interior de la APD, y hemos llegado entonces a un acuerdo no solo para presentar la candidatura Minuta Vares Mirabal, sino también para presentar candidaturas comunes en todo el país sobre la base de que esas candidaturas sean el resultado también de procesos democráticos y los candidatos pueden provenir de las filas de otras organizaciones o sencillamente ser personas sin adscripción política partidaria. Claro, eso implica también que vamos a trabajar conjuntamente la elaboración de propuestas de políticas públicas, planes de gobierno, programas, en fin, esto implica un trabajo en común y es por eso que hemos firmado un acuerdo, es decir, para darle ciertas reglas a ese trabajo ¿Y ese conjunto. Acuerdo político elimina cualquier posibilidad de otro acuerdo y en este caso con el Partido de la Revolución Moderna? Mira, nosotros no estamos cerrados, nosotros estamos en una propuesta abierta. Es decir, nosotros decimos que hasta ahora la unidad ha sido obstaculizada en el país por diferentes razones, la unidad de las fuerzas políticas. Una de esas razones es el hegemonismo. Hay fuerzas políticas que entienden que si no son ellos los que dirigen la coalición, no hay coalición. También ha obstaculizado mucho. Tiene que haber un tema también de trascendencia política de la organización de que se trata. Sí, es normal, pero yo estoy señalando los obstáculos. Uno de los obstáculos ha sido el hegemonismo. Y el hegemonismo es aquellos casos de aquellas fuerzas que dicen nos aliamos solo si nosotros somos los que mandamos. Está también el personalismo. Otros que dicen sí, nos aliamos solo si yo soy el candidato. Otros dicen sí, nos aliamos. Otros que dicen que sí, pero son sumamente sectarios. A veces las sectas pequeñas son más terribles que las sectas grandes. Entonces sí, nos queremos unir, pero viene el hegemonismo, viene el personalismo, viene el sectarismo. ¿A dónde se dan los dos fenómenos? En los grandes se dan el hegemonismo. Bueno, y en los chiquitos. Pero además hay otros factores, y es la falta de claridad de propósitos. Algunos solo piensan en candidaturas. Oh, por Dios, pero hay que pensar en el país también. Y yo creo que hay que pensar en el país primero. Es decir, realmente queremos unirnos, pero ¿para qué queremos unirnos? ¿Qué vamos a proponer? ¿De qué manera vamos a proteger el ambiente? Bueno, la parte programática. ¿De qué manera? El transfugismo evidencia esa realidad, de que más vale los intereses por las candidaturas que las mismas propuestas, inclusive las propias ideologías de los partidos, porque ya poco importa, sino más bien que son plataformas para catapultar o darle vigencia a cualquier candidatura. Pero eso termina destruyendo los partidos, porque al final, cuando un partido dice no hay procesos selectivos internos,
no hay primaria. Aquí el candidato es el senador tal porque votó por la reforma constitucional y aunque haya 20 dentro de ese partido, es decir, con mejores condiciones para ser el candidato senatorial en esa provincia, no, el candidato de dedo va a ser el que votó a favor de la reforma constitucional, pero eso al final lo que hace es generalizar la desconfianza de las personas en el sistema político. No sé, pero tengo la impresión que en sentido general esa es la práctica que ejercen todos los partidos, los grandes y los chiquitos. Entonces quiero identificar quién lo está haciendo diferente, porque pudiera ser interesante como opción para la gente. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos tratando de hacerlo diferente. Nosotros decimos que hay una tendencia autoritaria muy fuerte que se está manifestando en todos esos partidos. Esas tendencias autoritarias que se traducen en la designación de candidaturas de dedo, abolición de las primarias, todo eso destruye la democracia, pero también genera un movimiento a favor del ejercicio de los derechos democráticos. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Incluso hay comunidades del interior donde estamos trabajando, son naturalmente comunidades pequeñas, porque donde nosotros le hemos propuesto a la gente de la colectividad que se reúnan, que escojan los candidatos que ellos quieren y que los que ellos escojan, la APD los va a llevar como candidatos. Doctor, cambiando de tema finalmente, porque se nos agotó ya el tiempo de la entrevista, en la reunión Danilo Martelly, ¿qué opinión le merece? Hay mucha gente que difiere sobre los alcances que pudiera tener este encuentro. Mire, justamente, vamos a utilizar el término encuentro. Los desencuentros entre Haití y la República Dominicana son múltiples. Y los desencuentros solamente se resuelven con encuentros. Entonces hay personas que quieren que todos los problemas se resuelvan en la primera reunión. Yo entiendo que no. Van 8. Es decir, sí, ya van 8. Bueno, está bien, pero los desencuentros han llegado bastante lejos. Es decir, la República Dominicana está sometiendo a Haití ante la Organización Mundial del Comercio. O sea... Entonces, pero tú entiendes que ha sido... No, lo que yo ¿Ha sido diligente el gobierno en el tema de la veda? Mire, lo que yo quiero decir es que cada vez el conflicto va más lejos. Eso es lo que yo estoy diciendo. Mira, aquí estamos hablando de cosas serias. Aquí hay muchas empresas que pueden quebrar con ese asunto, que están quebrando. Es decir, ¿por qué? Porque no es verdad que los mercados internacionales se sustituyen en 2 días. Aquí el problema es serio. Entonces hay que sentarse y hay que conversar. Y qué bueno que se sentaron. Yo no sé si llegaron a muchos resultados o a pocos resultados, pero la única vía es el diálogo. La única vía es el diálogo. Claro, hay gente que está diciendo que por qué no se resolvió, que por qué es... Señor... Pero lo ideal es que el diálogo sea fértil. Bueno, justamente... ¿Hay expectativas que lo sea luego de los incumplimientos, inclusive de los pactos celebrados? Ese es mi deseo. Y yo creo que ese debe ser el deseo de todo el pueblo dominicano y de todo el pueblo haitiano, de que el diálogo conduzca a resultados. Yo todavía no sé, yo desconozco, porque solamente sé lo que, como ustedes seguramente, lo que han publicado los diarios. Hasta ahora no sé cuáles son los alcances, esa es la verdad, no sé cuáles son los alcances concretos. Bueno, eso fue lo que ellos acordaron, yo creo que sí, porque, porque eso es un camino de doble vía. Si el presidente de Haití vino a la República Dominicana, es normal que el presidente de la República Dominicana vaya a Haití. Pero vino con su agenda. Vino con su agenda. Cada uno trae su agenda a la reunión. Parece que la agenda nuestra como que se queda más rezagada. No sé. Yo creo que hay mucha incapacidad en el gobierno dominicano en esa materia. Pero la pregunta fue acerca de la reunión y yo creo que el diálogo es el camino. Esa es mi respuesta. Bien, pues muchísimas gracias, doctor. Siempre complacido de tenerle por acá. Marjorie. Así es. Bueno, pues de esa manera vamos a despedir esta interesante conversación sobre todos los temas nacionales y particularmente el escenario político con el doctor Mas Puig, presidente de Alianza por la Democracia APD. De esta manera igualmente despedimos esta entrega por el día de hoy y los invitamos a sintonizarnos mañana en el mismo horario. Hasta entonces.